Vamos de una vez con el señor Gustavo Petro, que sigue dando de qué hablar después del discurso de la ONU, ¿no? Nosotros sí resaltábamos la suspicacia el día de ayer, porque veíamos cómo cortaban el fin del discurso de Petro de manera abrupta, ¿no? Nos preguntábamos, oiga, tan raro, esta vez no falsificaron los aplausos, ¿no? Esta vez como que no pasó nada. Simplemente cortaron el video y nos preguntábamos por qué ese corte tan abrupto del video del señor Gustavo Petro de su discurso en Naciones Unidas, y ya tenemos la respuesta. El auditorio estaba totalmente vacío. Petro básicamente le estaba hablando a las barras que él mismo llevó, los bodegueros que él mismo llevó, los funcionarios del gobierno Petro que él llevó, y aplausos tampoco hubo muchos, así que por eso no los mostraron y pues además cortan el video, ¿no? Para que nadie lo notara. Al menos esta vez no falsificaron los aplausos como se robaron hace unos meses los aplausos de Biden. El genio del universo Petro, ¿no? El líder mundial Petro, pero será en todo caso el líder mundial de la soledad porque le habló a nadie. Petro que se cree más, ¿no? Su ego lo hace creerse más de lo que realmente es. Veamos el final del discurso de Petro. Extinción ya no será la oligarquía global la que gobierne el mundo, será derrocada para construir una democracia global. Una nueva historia está por comenzar. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Petro ni espera los aplausos porque el auditorio está vacío, ¿no? El lenguaje corporal de Petro lo dice todo. Él esperaba que ahí estuviera quién sabe quién. Lamentablemente no. Qué contraste con Nayib Bukele. En este momento está dando un discurso Nayib Bukele hablando del Salvador, no como Petro, que ha dado un discurso donde no habló de Colombia, pero sí habló de Venezuela y de Cuba y de Hamas y de Palestina. Qué vergüenza, ¿no? Un vendepatria totalmente, ¿no? Servir a la agenda globalista y a otros intereses, ¿no? El señor Petro no habla de Colombia, mientras tanto habla Bukele del Salvador. Y ojo, Javier Milei en este preciso momento está sentado escuchando a Nayib Bukele, ¿no? Una nueva Vean a Petro. historia está por comenzar. Gracias, muy amables. Petro no quiere estar ahí. Petro se nota que no quiso estar ahí. Se dio cuenta que no era lo que se había imaginado. Muy amables. No se queda ni a escuchar los aplausos porque no hay nadie. No hay nadie. Miren, no hay nadie. Totalmente vacío. El líder mundial al cual pues nadie escucha, ¿no? Petro esperaba ahí que estuviera quién sabe qué tipo de presidente, ¿no? Qué tipo de empresario. Pues la realidad supera, ¿no?, la imaginación de Petro, ¿no? Las realidades paralelas que genera Petro. Fracaso absoluto. Lo dejaron solo. Termina como lo que es, como un payaso, ¿no? Sabemos que con Bukele hay más asistencia, con Javier Milei ni que se diga, pero este es un golpe de realidad para Petro, ¿no? Y no solo a nivel mundial, en Colombia es lo mismo, ¿no? Bueno, no quieren escuchar a Petro, y Petro ni siquiera es capaz de ir a hablar a Colombia. O sea, Petro es el presidente de quién, de los terroristas de Hezbollah, de Hamas. Petro quiere ser presidente de Palestina. Nada que hacer, nada que hacer. ¿Cómo será que hasta la misma persona que maneja esto se burla de Petro? Es más, está aplaudiendo, le tocó aplaudir a la señora ahí mismo, como se alcanza a ver que le estaba aplaudiendo a Petro, como para que sonara un poquito en el micrófono. El tipo salió vuelto nada, pequeño como es, resentido y odiador. Ahí está. Agradezco en nombre de la Asamblea al señor presidente. La señora se está burlando de Petro, ¿no? Del fracaso de Petro. Petro salió corriendo, no quería estar ahí, no había nadie. Agradezco en nombre de la Asamblea al señor presidente de la República de Colombia. Qué pena. A continuación, Bueno, un golpe de realidad necesario, ¿no? Se burlan los colombianos, por supuesto, se burlan,
se burlan de Petro, de Berto, ¿m? Se cree intelectual con su discurso barato. ¿M? Sí, muy reciclado el discurso de Petro hablando de los peligros de la inteligencia artificial. ¿M? Es una vergüenza a este personaje, le encanta hacer el ridículo. ¿M? Nadie le está, además, no solo no hay gente, la poca que hay no le pone cuidado. O sea, cada uno está en lo suyo, ¿no? Petro esperaba quién sabe qué tipo de asistencia, ¿no? Y menos, Colombia ha perdido protagonismo mundial. Colombia se está empobreciendo, no tiene protagonismo mundial nuestra nación. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Mm? ¿Y cuánto nos costó ese paseo? ¿Mm? Petro ni llevando el propio comité de aplausos le fue suficiente a Petro. ¿Mm? Llevó al canciller a que le tomara fotos. Miren, y aquí está Susana Muhammad y Laura Sarabia. Qué sinvergüenzas, ¿no? Esta foto hay que ponerla en la portada. Los únicos que fueron a ver a Petro. ¿Mm? Ahí no pasa nada, amigos. Ahí no, como claro, Petro no podía llevarse la minga, como Petro no podía llevarse la minga a la ONU, pues le dio el golpe de realidad. No podía pagar narcominga para que llegaran a la ONU. Entonces se da cuenta de lo pequeño, minúsculo que es. Más cuando Petro está alejando a Colombia de la comunidad internacional. Colombia no es un país confiable, como lo han dicho recientemente las agencias de inteligencia. Petro, sí habló de Maduro, sí habló de Palestina, sí habló de Hamas, sí habló de Nicaragua, sí habló de Cuba. Hasta dijo, ay, pobrecitos, quiten el bloqueo. Pero no habló de Colombia. Infame. Muerte. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. El profeta Petro del fin del mundo, pues a nadie le importa. Mientras Petro siga hablando de la supuesta catástrofe climática, las personas siguen comprando mansiones cerca de las playas. O se bloquean económicamente los países rebeldes. Que se bloqueen a los países rebeldes. Ay, tan rebelde que es la dictadura cubana y la dictadura venezolana, tan rebeldes, pobrecitos. No encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela. Petro se cree acá que está enfrentando a las potencias mundiales, pero si nadie te está escuchando, ¿no? Miren que cuando Petro dice esto, ya se pone recto, saca pecho, deja de estar así descolgado, ¿no? Ya se pone recto, saca pecho, levanta la cara, como que, pero ¿cómo le hacen esto a los rebeldes de Cuba y Nicaragua? Payaso, un payaso. Nadie lo estaba escuchando, nadie lo está O se viendo. bloquean económicamente los países. Mire. Aquí ya cambia la postura, ¿no? O se bloqueen los países, dice. ¿Será que la ñerada petrista? Bloquean económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. Bueno, baboso, dicen ustedes. Nada que hacer. Nada que hacer. Burlas todas las que quieran. Afianza Petro la complicidad con el narcorrégimen. Pero, oiga, dice que Petro se dirigía al mundo, y va usted y mira, y no hay nadie. Se dirige Petro al mundo, pero no hay nadie en el mundo viéndolo. Fracaso absoluto, dicen, es un infame. Dictador suelo caribeño, ¿no? Pobre Colombia, chavista. Ese tipo no es nadie a nivel global, pues es una realidad. Colombia no es que tenga hoy mucha importancia a nivel geopolítico ni geoestratégico. Más bien todo lo contrario, Petro está a merced de los intereses de la agenda climática global, es un arrodillado, no respeta la soberanía nacional, no respeta la soberanía energética, no quiere desarrollar la industria mineroenergética del país, nos va a poner a depender de Venezuela. Por supuesto, pues qué importancia puede tener un país en estas condiciones, con decrecimiento económico, desaceleración, desindustrialización, descarbonización. ¿Qué interés puede tener un país en estas condiciones? ¿Y qué interés puede tener una persona tan insignificante, pequeña y odiadora como es el señor Petro
que tiene el desprecio y el odio de toda Colombia en este momento, ¿no? Él cree que tiene algún impacto, pero él es como al loquito que llevan allí como para que entretenga un rato, ¿no? Ni siquiera por educación escuchaban a Petro porque era hablando entre ellos, ¿no? Tal vez alguna delegación de AMLO, cubana, venezolana, si es que podían estar ahí, tal vez fueron los únicos que escucharon a Petro, pero vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. ¿No? Se cree un héroe, ¿no? Dicen en redes sociales. En fin, nos cuenta el abogado Francisco Lloreda. ¿Petro será consciente del poco respeto que le tienen a nivel internacional? ¿Petro será consciente de que el salón se desocupó tan pronto él empezó a hablar? ¿Petro cree que repitiendo lo mismo que dice todo el tiempo la ONU, la Agenda 2030, lo van a graduar de salvador del planeta, destruyendo la economía de Colombia con su catastrofismo y alarmismo climático? Petro cree que el mundo no sabe que Colombia está en guerra, tomada por las FARC, el ELN, que regresaron las pescas milagrosas, que regresaron las épocas de las tomas guerrilleras, y que él puede llegar allá y hablar de paz mundial, pero la violencia está desbordada en Colombia y no ha podido poner orden en la casa, pues menos va a poder poner orden en el mundo, ¿sí? Donde narcos como el ELN con el falso acuerdo de paz se burlaron de Petro y hace una semana masacraron militares. Bueno, pues evidentemente no le creen, no tiene autoridad. ¿Y qué tipo de salvador climático es el que destruye la autosuficiencia de gas y lleva a un país a tener que recurrir al carbón y a la leña que contaminan más? De hecho, el gas ha sido llamado por muchos precisamente esa herramienta para la transición energética, porque contamina menos. Colombia no tiene gas hoy para el mes de diciembre. Lo están tratando de conseguir. Lo que sí es cierto es que para 2025 no habrá gas en Colombia. Lo que no te cuentan es que hoy tendríamos un apagón en Colombia de no ser porque las máquinas para la generación de energía se están poniendo a funcionar con gas y con carbón. Y eso es lo que Petro no te cuenta, pero que el mundo lo sabe. ¿Cree tener autoridad Petro para hablar de Israel, cuando Petro nunca condenó la invasión de Rusia a Ucrania, cuando Petro nunca condena los ataques terroristas de Hamas ni Hezbollah, cuando para Petro los muertos ucranianos no importan? Muchos de los que están dando la guerra en Ucrania son militares retirados colombianos. ¿No le da vergüenza a Petro posar de demócrata a nivel internacional cuando es el cómplice y el que le lava la cara al régimen genocida de Nicolás Maduro y el fraude electoral que hubo en Venezuela? En contra de todo lo que quieren y sienten los colombianos y los venezolanos. Y bueno, Petro habla de la oligarquía, pero si Petro es de la élite revolucionaria progre y mamerta de este país, Petro lleva 35 años o más viviendo del Estado. No ha trabajado Petro, no ha generado empresa, no ha vendido un chicle Petro. Lleva toda la vida Petro pegado a la teta pública y nos quiere vender que él es un alternativo, que él es el cambio, cuando es un tipo evidentemente del establecimiento y de la clase política tradicional que lleva décadas gobernando Colombia. Y en los cargos más altos ha estado Petro, desde concejal en su momento hasta senador, hasta alcalde de Bogotá y presidente de Colombia. Entonces, qué vergüenza Petro, pero se le cantó la tabla y se le dijo todo a este impresentable.